querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén. Ha sido, verso 16, ha sido la palabra. Nacidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Querido hermano, cuando llegamos a la carta de los filipenses, es una iglesia que fue sobrenaturalmente fundada. Porque si usted estudia la palabra de Dios, estudia bien la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, dice el Espíritu Santo: apartame a Saulo y a Bernabé para la obra que lo he llamado. Fueron apartados por el Espíritu Santo. Pero después dice, fueron enviados por el Espíritu Santo. Así que fueron apartados y enviados por el Espíritu Santo de Dios. Y ellos comienzan a predicar y vuelven, pero después son enviados nuevamente. Pero ya Pablo va con Sila. Dice que llegan a la provincia de Galacia y el Espíritu Santo, eso lo puede leer en el capítulo 16 de Hechos de los Apóstoles, le doy para que ustedes lo estudien. Dice que llegaron a la provincia de Galacia y quisieron predicar, y el Espíritu Santo le prohibió predicar la palabra en Asia. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Así que Pablo no sabía qué hacer, pero esa noche se le muestra una visión. Dice que Pablo ve una visión, un varón macedonio puesto en pies, que le rogaba y le decía: pasa a Macedonia y ayuda. Uno puede decir, pero ¿cómo puede ser que el Espíritu Santo le priva a predicar la palabra en Asia? Pero después usted va a encontrar en esa misma región otro apóstol predicando en ese lugar. Usted estudie 1 Pedro, capítulo 1, verso 1, ¿sabe lo que dice? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Nombra justo ese lugar que el Espíritu Santo dijo: no me predique aquí. ¿Sabe por qué le dijo el Espíritu Santo no le predica? Porque Dios tenía otro apóstol para predicar en esa zona. ¿Y quién era que iba a predicar en esa zona? Pedro. Entonces él, cuando ve esa visión del varón macedonio, que decía: pasa, ayúdanos, rogándole, él al otro día entendió la visión que tenía que ir a Macedonia. Pero ¿qué pasa? De Asia a ir a Macedonia, Macedonia ya era una provincia de Grecia, era Europa, era otro continente, ¿veo? Porque Pablo estaba predicando solo en Asia, ¿veo? No había bandeado a Europa todavía. Y ahí él bandea al viejo continente, a Europa, por primera vez, y dice que llegan a Filipo, que es la primera ciudad de Macedonia. Y dice que un día de reposo va al lugar donde se hacía la oración, que era un lugar en el río, ¿veo? Un lugar en el río donde se solía hacer la oración. Porque Pablo, cada vez que llegaba a una ciudad, lo primero que hacía, día de reposo, se iba a la sinagoga a predicar, a discutir con los judíos, a presentarle el evangelio, ¿veo? Pero en ese lugar llega y no había sinagoga. No había sinagoga. Entonces se va al río, un lugar donde se solía hacer la oración, ¿veo? Aparte, el apóstol Pablo fue apartado para predicarle a los gentiles. Y ahí estaba para predicarle a los gentiles. Y ahí, dice que ahí junto al río comienza a hablar a unas mujeres que se habían sentado ahí y estaban orando, y les comienzan a hablar la palabra de Dios. Y había una mujer llamada Lidia, de Tiratira, que era asiática también, que vendía púrpura, dice que adoraba a Dios, dice que Dios le abrió el corazón para que escuchase atentamente lo que Pablo decía. Así que tenemos el primer milagro,
que el varón macedonio le dice, pasa y ayúdanos, porque ellos fueron apartados por el Espíritu Santo, enviados por el Espíritu Santo, pero ahora son dirigidos por el Espíritu Santo, ¿no? Y ellos llegan a ese lugar, ahí, y ahí viene el segundo milagro. ¿Cuál es el milagro? Dios le abre el corazón a Lidia, y ella acepta al Señor. Y dice que después que se bautizó Lidia con toda la familia, y nomás, porque en esos tiempos no era como ahora, aceptaban a Jesús y había un río y nomás los metían en el agua, ¿vio? Como, ¿se acuerdan de Felipe? El eunuco le dice, pero se cae agua, ¿qué impide? Bueno, si tú crees, al agua, y nomás lo bautizó. Y Lidia con toda su familia se bautizó y le dijo, mirá si soy justa delante de Dios, jugá y posá en mi casa. Y se los obligó a quedarse en su casa. Y ahí ya Pablo y Sila ya tenían hospedaje, ya tenían un lugar donde dormir. Fueron también suplidas sus necesidades como misioneros, porque siempre cuando un hombre y una mujer se ponen a predicar la palabra de Dios, siempre Dios te va a suplir, querido hermano. Va a ir supliendo tus necesidades. Y ahí comienzan a predicar la palabra de Dios, pero dice que un día que iban de vuelta a la oración, le salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Las Biblias antiguas decían que tenía espíritu pitónico, que adivinaba, ¿no? Porque ¿qué pasa? En el camino del Señor nosotros tenemos, si Dios quiere, funciona el don de ciencia. Y por el don de ciencia podemos llegar a saber las cosas. Pero el diablo imita con el espíritu de adivinación. Imita ese don, lo imita, ¿vio? Pero es del diablo. Y esta chica dice, esta muchacha dice que tenía espíritu de adivinación y daba gran ganancia a sus amos, era una esclava, ¿vio? Dice que daba gran ganancia. Y esta muchacha dice que los siguió por varios días y decía tras de ellos en alta voz, decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, los cuales le anuncian el camino de salvación. No estaba equivocado, estaba diciendo verdad ahí, ¿eh? Que eran siervos del Dios Altísimo. Pero dice que lo hizo por varios días, pero llegó un momento que dice que les agradó a Pablo. Y él se dio vuelta, dice, y reprendió al espíritu y le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salga. Y dice que salió en la misma hora, quedó libre. Ahí tenemos el otro milagro. Queda libre esta joven de esa esclavitud satánica, de ese espíritu pitónico, de ese espíritu de las tinieblas, de ese espíritu del ocultismo. Quedó libre esta joven. Pero ¿qué pasa? ¿Sabe lo que dice la Biblia a continuación? Dice que viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo. Porque la tenían a esta joven por la ganancia que le daba. La tenían de esclava y la tenían como un objeto que les producía dinero. Y qué feo es cuando tienen a una persona como un objeto que produce dinero, ¿no? Y dice que los amos prendieron a Pablo y a Sila, y fueron las autoridades al foro y dijeron, estos hombres vienen y alborotan nuestro pueblo y enseñan costumbres a nosotros que somos ciudadanos romanos, que no nos es lícito recibir, son judíos. Y dice que los magistrados nomás le rajaron la ropa, le pegaron a Pablo y a Sila, le dieron una paliza tan tremendo y se lo entregaron al carcelero, escuche bien, al carcelero para que los guardase y los cuidase, ¿no? Dice que el carcelero cuando recibe esa noticia los mete en el calabozo de más adentro y le asegura los pies en el cepo. Mire qué tremendo. ¿Cómo los tenía? Asegurados los pies con el cepo y encadenados. Así eran las prisiones romanas, eran las prisiones más estrictas que había en esos tiempos, ¿no? Pero dice que a medianoche Pablo y Sila oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Todos los presos que había ahí adentro estaban escuchando cómo Pablo y Sila oraban, cómo Pablo y Sila le cantaban a Dios himnos, adoraban al Dios de Israel. Y en ese momento dice
que vino un gran terremoto, los cimientos empezaron a sacudir, las puertas se abrieron todas y se cortaron todas las cadenas y quedaron todos libres. Fue un terremoto espiritual, ¿vio? Vino la intervención de Dios, querido hermano, algo tremendo, ¿vio? Porque cuando hay un terremoto, ¿qué es lo que pasa? Se cae el techo y quedan todos aplastados. Pero esto en ellos fue un terremoto de liberación, porque todas las puertas se abrieron, las cadenas se cortaron todas, quedaron todos libres. Cuando el carcelero vio eso, dice que sacó la espada y se iba a matar. Claro, porque en esos tiempos el ejército romano, ellos tenían un código, que era el código Justiniano, que si había soldado y se les llegaba a escapar el preso, morían ellos. Usted lo puede ver en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. ¿Qué es lo que pasa? Dice que el rey Herodes prendió a Pedro y lo encerró en la cárcel y lo entregó a 4 grupos de 4 soldados, son 16 soldados, para que lo cuidaran. Y se proponía sacarlo después de la Pascua para matarlo. Y dice que esa noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados sujetos con cadenas. Pero una luz resplandeció en la cárcel, bajó un ángel, las cadenas se cortaron y el ángel dijo: vestite, sígueme, y salió sobrenaturalmente, las puertas se abrieron, se abrió la puerta grande y Pedro quedó libre y dijo: ahora entiendo, Dios envió su ángel. Pero al otro día dice que hubo un disturbio tremendo, porque Herodes dice que lo buscó por todos lados, no lo encontró, e interrogó a los guardas, 16 soldados. Los interrogó y los mandó a la muerte. Mató 16 soldados. Porque ellos tenían un código, ¿no? Roma tenía un código. Si se te escapaba el preso, moría vos. Así que al otro día murieron 16 soldados romanos. Porque Pedro se había escapado, pero Pedro no se había escapado. Pedro había sido libre por el poder de Dios. Libre sobrenaturalmente. Y lo mismo va a ocurrir con tu vida y mi vida. Vamos a ser libres siempre sobrenaturalmente. Y el poder de Dios había caído en esa cárcel sobrenaturalmente, tan tremendo, tremendo, que se abrieron todas las puertas, se cortaron todas las cadenas, quedaron todos libres y el carcelero temblando agarró la espada y se iba a matar. Claro, porque sabía que al otro día lo mataban a él. Pero Pablo le pegó un grito y dijo: no te haga ningún daño, que estamos todos aquí. Todos los presos estaban todos libres, pero ninguno se escapó. ¿Saben por qué no se escapó? Porque estaba el poder de Dios. Porque puede ser el preso más grande, el malandra más grande, querido hermano, pero si está el poder de Dios, se entrega a Jesucristo. Armando Alducín cuenta un testimonio de que un día fue a la cárcel y predicó, y había un hombre que se le acercó en México y dice: yo maté 23 personas, dice, ¿será que Dios me perdona? Y dijo: sí, Dios te perdona porque lo hiciste en ignorancia. Y se entregó a Dios. El malandra más grande se entrega, ¿saben por qué? Porque solo el poder de Dios lo puede cambiar. Solo el poder de Dios cambia al hombre y a la mujer. Dijo: no te haga ningún daño, estamos todos aquí. ¿Sabe lo que dice la Biblia en Hechos del Apóstol? Dice que el carcelero, pidiendo luz, vino temblando y se postró a los pies de Pablo. Dijo: señores, mire cómo lo trató, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tremendo. Usted no sabe que esa palabra que le soltó era una palabra que estaba en contra de todo el imperio romano, ¿no? Porque el imperio romano le llamaban al César o al emperador de ellos, le llamaban Curio Soter. El Curio Soter, ¿sabe lo que significa la palabra Soter? Salvador. Curio significa señor para ellos. Era, en español vendría a ser nuestro gran Salvador. El único Salvador que ellos tenían era el Curio Soter. Por eso que los primeros cristianos
predicar en el Imperio Romano fue tremendo. Yo decía, no, el Quirio es el Señor Jesús. ¿Vio? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesucristo, en el Quirio, y el gran Soter, y serás salvo, tú y tu casa. Y dice que él aceptó a Jesús, él y toda su familia, y se bautizó. Ahí nomás lo llevó al río. Y todo eso ocurrió de madrugada, bautismo de madrugada. El poder de Dios cayó tan tremendo que el carcelero aceptó a Jesús, dejó ahí a todos los presos, ninguno se escapó, lo llevó a su casa y fue con toda su familia y se bautizaron, todos se entregaron. Después le lavó la herida, le puso la mesa y comió el apóstol Pablo, le puso comida. Y cuando vino de día, cuando se hizo de día, cuando amaneció, los magistrados se enteraron del poder de Dios, que suelta a esos hombres, dijeron, que se vayan, que esos hombres queden libres, ¿vio? Quedaron libres, querido hermano, ¿no? Entonces encontramos, querido hermano, yo les cuento todo eso que son las raíces. ¿Cómo fue fundada la iglesia de los filipenses? ¿En qué forma fue fundada y cómo nació? Nació a través de líos, problemas, dificultades, pero nació sobrenaturalmente. Y habían pasado, así que Pablo cayó preso cuando la funda. Y cuando le escribe nuevamente, está preso nuevamente. Esta carta es una de las tantas cartas. Pablo escribe 13 cartas, ¿vio? 13 epístolas, ¿vio? La palabra epístola en griego significa carta para nosotros, ¿vio? Él escribe 13 cartas, pero esta carta de los filipenses se llama una de las cartas de la prisión. Y él estaba preso y se acuerda de los filipenses. Y ahí le escribe, querido hermano. Usted no sabe que hay un testimonio tremendo de un hombre que existió en el año 1600 y pico, que se llamó John Bunyan. Para nosotros vendría a ser Juan Bunyan, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Es un predicador tremendo, tremendo como predicaba la palabra de Dios, ¿no? Pero eso en los tiempos estaba el tiempo de la Inquisición, ¿no? Y prohibían predicar la palabra de Dios. Y este hombre ardía en fuego del Espíritu. Era tanto que predicaba que lo quisieron acallar. Y el rey mandó, el rey Carlos en esos tiempos estaba, mandó que lo metieran a la prisión. Y a Juan Bunyan lo metieron a la prisión, pero ¿sabes lo que hizo en la prisión? Le predicó a todos los presos, a todos los soldados, como decía cada vez, se convirtieron todos. Y como se convirtieron todos ahí, y dice que los domingos la cárcel se llenaba de gente de visita, porque no iban a escuchar. Y era tanto, dice que se llenaba, iban hasta, dice que había un alambrado así del otro lado, hasta en la calle había gente escuchando. El Juan Bunyan se ponía en el patio y predicaba. Entonces eso llegó a oído del rey nuevamente. La cárcel completa, hay un avivamiento, hay que silenciarlo a ese hombre. Y lo metieron en un calabozo de silencio, que le llamaron, y ahí lo encerraron donde no tenía contacto con nadie. ¿Y sabe lo que hizo Juan Bunyan? Escribió 9 libros. Y entre uno de sus 9 libros hay un libro que se llama El Progreso del Peregrino, que fue famoso en toda Europa, en el mundo. Dice que después de la Biblia era el libro más leído. Toda la gente en Europa tenía la Biblia y el libro El Progreso fue el libro más famoso que hubo en la historia en esos tiempos que estamos hablando. Lo quisieron silenciar, pero Juan Bunyan se puso a escribir. Y escribió El Peregrino y todo. Yo vi la película El Peregrino, que fue tremendo, ¿eh? Entonces, querido hermano, lo mismo pasó con Pablo. A Pablo lo llevaron a Roma, ¿veo? Preso, y estaba en una casa ahí, cuidado por un soldado. Vendría a ser para hoy en día prisión domiciliaria, ¿no es cierto? Arresto domiciliario vendría a ser. Pero él, cuando estaba en Roma, no perdió el tiempo. Se puso a escribirle a los filipenses. Y dentro de todas las palabras que le escribió esta. Y le dijo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor.
ustedes se tienen que ocupar en la salvación. No en obra, porque nosotros no podemos, escuche bien, no podemos ser salvos por las obras que hacemos para ser salvos. Porque la Biblia dice que la salvación es por la fe en Jesús. La Biblia dice que la salvación es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero sí nos tenemos que ocupar, invertir tiempo. Dios le dijo a Josué, Josué era salvo, pero le dijo, mira que te mando que te esfuerces. 3 veces le dijo que se esforzara. Y le dijo, este es el libro de la ley, en él tenés que meditar día y noche. Jesús dijo, porfiad por la puerta angosta, porque muchos van a procurar en aquel tiempo y no podrán. Jesús dijo, el que persevera hasta el fin, este va a ser salvo. Pablo le dijo a Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. A los hebreos dice necesario, capítulo 2, que con más atención atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Entonces el Hijo de Dios se tiene que ocupar en su salvación. ¿En qué forma? Invertir tiempo en el Señor. Leer la Escritura, estudiar la Escritura. Porque yo al estudiar la Escritura me estoy alimentando. Yo todo el tiempo que tengo libre es para estudiar la Escritura y para orar, cantar, para mi devoción. Uno tiene que tener tiempo de comunión, de estar con el Señor koinomía. Uno se tiene que ocupar de la salvación orando, buscando a Dios, buscando el rostro del Señor, ayunando, como me contaba mi hermano, de una pastora que ayunó 40 días, la gente, y la pastora se levantó, se iba a morir. Invertir tiempo en el Señor, congregarse. ¿Usted no sabe que congregarse es un mandamiento? No dejando de congregarse como algunos tienen, porque es un mandamiento, es un mandato de Dios, es un mandamiento de Dios. Entonces dice, ocupaos vuestra salvación con temor y temblor. Porque hay gente que no se ocupa. Si usted estudia todo el libro de Filipenses va a encontrar, Pablo dice, porque andan algunos, los cuales lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, y que dice que su fin será perdición, que el Dios de ellos es el vientre, y solo piensan en lo terrenal, más nuestra ciudadanía está en los cielos, dice, al cual esperamos a Jesús. Pablo dice que hay gente que no invierte tiempo, que dice que son cristianos, pero Pablo dijo que lo digo llorando, gente que se va a perder, querido hermano. La salvación es algo serio, querido hermano. Por eso dice, ocupaos de esa salvación. Uno se tiene que vigilar, a uno mismo, no está vigilando al hermano, no, uno mismo. ¿Cómo estoy con el Señor? Uno mismo se tiene que chequear, uno mismo se conoce, uno mismo se tiene que hacer una computadora computada, una resonancia computada por dentro, y decirle Espíritu Santo, como decía la pastora, rompe este vaso, hazlo de nuevo, cambia mi vida, ayúdame Espíritu Santo, porque dice Pablo, ¿sabe lo que dice? Que la voluntad de Dios es vuestra santificación, que nos santifiquemos, y al santificarnos estamos ocupándonos de nuestra salvación, porque y después sigue diciendo, ha sido de la palabra de vida, para que yo me pueda gloriar en el día de Jesucristo, que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, para que yo me pueda gloriar en el día de Cristo. Escuche bien, esa palabra, el día de Cristo, o el día de Jesucristo, usted la va a encontrar en muchas partes de las cartas. No solamente de las cartas de Pablo, la va a encontrar de Pedro y de Juan. Porque hay una diferencia. Yo creo que usted entiende muy bien en esta noche, se le graba muy bien esa palabra. El día de Cristo o el día de Jesucristo es un solo evento. Pero también está el día del Señor. Y el día del Señor es muy distinto al día de Cristo. Yo le voy a mostrar la diferencia en esta noche, el Espíritu Santo. El día del Señor está en 2 de Pedro, en el capítulo 3, donde dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán y los elementos siendo fundidos serán deshechos
y la tierra y la obra que en ellas hay serán quemadas. Y dice de la perdición del hombre impío. El día del Señor es el día del juicio. Porque dice, porque la tierra y las obras que en ellas hay están guardadas, dice, pero los cielos y la tierra, dice el capítulo 10, que están ahora, que están guardadas por la palabra de Dios para el día de la perdición del hombre impío y para el fuego, dice, para ser quemado. El día del Señor, cuando dice en el Nuevo Testamento, usted va a encontrar muchas veces esa palabra. El día del Señor significa el día del juicio. Pero cuando usted dice, cuando usted escucha la palabra, el día de Cristo o el día de Jesucristo, es el arrebatamiento. Por eso usted va a encontrar en el capítulo 1, escuche bien, verso 6 de Filipenses dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué Dios va a perfeccionar nuestra vida hasta el día de Jesucristo? Porque el día de Jesucristo es el arrebatamiento. Yo le quiero decir, esta palabra de Cristo está 3 veces. 3 veces se encuentra el arrebatamiento en Filipenses. Simplemente que se encuentra explícitamente con una palabra que es el día de Cristo. Así que, porque ¿para qué voy a ser perfeccionado? Para el día de Jesucristo. Y en el capítulo 1, verso 10 de Filipenses dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para ser irreprensible. ¿Por qué irreprensible? Porque viene Jesús, el arrebatamiento del día de Cristo, y me tiene que levantar. Usted lo puede leer eso mismo también. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, sea guardado cuerpo, alma y espíritu irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, para el arrebatamiento. Que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu tiene que encontrarse irreprensible. Y acá por tercera vez Pablo dice, ha sido la palabra de Cristo, para que yo no haya trabajado en vano para el día de Jesucristo, dice, para el día de Cristo, para que yo no haya corrido en vano ni trabajado en vano. ¿Qué quiere decir? Que cuando venga Jesús, mi trabajo filipense, ustedes estén preparados para el arrebatamiento, porque viene el día de Cristo. 3 veces nombra el día de Cristo Pablo en la Filipenses, que es el arrebatamiento. Por eso les dice, ocúpense en su salvación, con temor y temblor, con un gran respeto, con gran reverencia, porque están delante del Dios del cielo, que los salvó. Inviertan tiempo. Por eso el apóstol Pedro también dice, redimiendo el tiempo, porque los días son malos, mi hermano. No podemos desperdiciar nuestro tiempo en cosas que no son útiles. Yo tengo que invertir mi tiempo en la salvación. Me tengo que ocupar en mi salvación. Me tengo que ocupar de trabajar para el Señor, predicar, de cantarle a Dios, de venir a la iglesia, no faltar. Yo no falto aunque llueva. Uno tiene que estar, querido hermano, delante de Dios. Porque Él comenzó la buena obra en nosotros y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Mire, si llega a venir el arrebatamiento, en este momento nos vamos. ¡Chum! Volamos. Por eso Pablo estaba preso nuevamente, pero él escribe a los filipenses, ¿ves? Y le dice que se ocupen en la salvación. Usted no está perdiendo el tiempo en este momento, usted está ganando el tiempo. Mire, si usted estuviera en un bar, estaría perdiendo el tiempo. Si estaría en el casino, estaría perdiendo el tiempo. Pero estamos aquí en esta noche, alabando, glorificando al Rey de Reyes, escuchando su palabra, y su palabra tiene poder, tiene vida. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre Santo, el Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, al enviado de Dios. Conocer a Jesús, conocer su palabra, querido hermano, conocer la palabra, porque la verdad los hará libres. ¿Qué verdad? Toda la verdad, para que nadie los engañe,
para que usted pueda decir, no, la Biblia dice esto así. Porque la Biblia se interpreta a sí mismo, querido hermano. Vamos a orar y que Dios le bendiga. Y el consejo que nos deja el apóstol Pablo es que nos ocupemos de nuestra salvación. Porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, querido hermano. Y tenemos que ocuparnos de la salvación. Y buscar a Dios, tomar en serio la salvación. Porque Pablo dijo, lo digo llorando, que andan muchos que son enemigos de la cruz de Cristo, dijo. El cual su fin será perdición, dice, cuyo vientre es su Dios y solo piensan en lo terrenal nomás. Es tremendo, querido hermano. Hay mucha gente que se va a perder. El libro de Filipenses habla que hay gente que se va a perder, querido hermano. Porque hay mucha gente que dice, no, que no nos perdemos, salvo, siempre salvo. No, querido hermano, hay que ocuparse de la salvación. Vamos a orar a Dios. Padre querido, estamos delante de tu presencia. Y como leyó la pastora, que somos barro en tus manos, Señor. Si hay cosas que no te agradan en nuestra vida, rompe nuestra vida, Señor. Hazla de nuevo. Hazlo mejor, según te parece. Padre querido, estamos aquí ocupándonos de nuestra salvación, escuchando tu palabra, aprendiendo de ti. Por eso te pedimos, Espíritu Santo, llena, llena, llena la iglesia. Oh, ripa, pa, 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 pa. Oh, Espíritu Santo, comienza a llenar, a llenar, a llenar. Oh, Espíritu Santo, comienza a cortar cadenas. Espíritu de Cristo, Espíritu de Dios, bendito, bendito, bendito Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, comienza a llenar los corazones, comienza a llenar los corazones, llena, 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 llena nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Sopla, Espíritu Santo, sopla, 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 poderoso Dios, llena, llena, llena con tu poder. Llena a mi hermano, llena a mi hermana, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Llena, llena, llena con tu poder. Unge mis hermanos, unge mis hermanas, llénalo con el Espíritu Santo. Recibe, recibe, recibe poder de Dios. Poder, poder. Comienza a recibir poder de Dios. Aquí estamos, en la calle Donado 815 de la ciudad de Rosario, todos los martes a las 19 horas. En nuestra reunión te invitamos a venir a aceptar a Jesús, a recibir el poder de Dios. Oh, rica Mahai. Santo, santo. Hay una presencia tremenda. Tremendo, tremendo, tremendo es el poder de Dios. Recibe, recibe, recibe. Presencia, presencia del Espíritu Santo. Llena, 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 llena con tu poder. Reprendo toda enfermedad. Suelta, diablo, suelta los huesos, suelta la sangre, suelta los órganos. Toda peste satánica, fuera, fuera en el nombre de Jesús. Se rompen las cadenas, toda brujería, toda hechicería, fuera de los cuerpos, fuera de las mentes, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que haya un cambio, Padre. Llena, 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 llena con tu poder. Espíritu, 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 Espíritu Santo. Llena con tu poder, mi hermano, mi hermana. Oh, Espíritu Santo. Oh, poderoso Dios. Que corra el poder de Dios. Llena con tu poder, llena con tu poder, llena con tu poder. Declaro un milagro extraordinario. Comienzan a ocurrir en tu vida. En el nombre de Jesús. Ordeno milagros extraordinarios que ocurran en todo tu cuerpo. En el nombre de Jesús, una salud sobrenatural viene sobre tu vida. Oh, en el nombre de Jesús. La bendigo a Maya. Suelta, diablo. Suelta esta garganta. Suelta este cuerpo. Suelta fiebre. La declaro sana por el poder de Dios.